Bueno, el pastor me ha encomendado este servicio, trabajo para el reino, de entregar una palabra, un mensaje. No ha sido fácil, digamos, de alguna manera, elaborar este mensaje, siempre buscando la guía del Espíritu Santo, estando en oración, en continua comunión y búsqueda. Pero sabemos que cuando uno trabaja en el Señor y sirve al Señor, hay alguien que no le agrada, que no le gusta. Entonces, de repente empieza a colocar obstáculos. Pero la batalla ya está ganada, el Señor la ganó por nosotros. Así que aquí estamos para entregar este mensaje y espero que sea pan de vida para cada uno, para cada una de los que están acá en este lugar. Vamos a viajar harto por nuestra Biblia, así que le invito a que la tenga a mano. ¿Ya? Vamos a ir de adelante para atrás, de atrás para adelante. ¿Ya? Y el mensaje del día de hoy lleva por título: Jesús como Maestro es nuestro perfecto ejemplo. Repito nuevamente, Jesús como Maestro es nuestro perfecto ejemplo. ¿Ya? Maestro significa, en significado bíblico, es una palabra utilizada para hacer referencia a aquellas personas que instruían, que entregaban conocimiento de Dios y de su palabra. Juan 13, versículo 13, nos dice, ahí para que la puedan buscar, Juan 13, 13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y también hacer referencia un poco al significado de perfecto. Ya bíblicamente no hay una definición certera de qué es perfecto, pero hay algunas nociones. Y perfecto es que posee el grado máximo de una determinada cualidad. Entonces Jesús, como es perfecto, tiene este grado máximo de esta cualidad que es la maestría. Y en Mateo 5, 48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Repito nuevamente, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y en cuanto a ejemplo, que es parte del título que le hemos puesto, se refiere a un hecho o persona que se presenta ante los testigos como digno de ser imitado por sus valores y por sus acciones en el mundo. Nosotros sabemos que Jesús, y en la palabra, que Jesús es el varón perfecto, ¿ya? Él es el punto de referencia para nosotros santificarnos cada día. Y en Primera de Pedro, también sí, les pido por favor que lo busquen en su Biblia. Acá quizás probablemente van a aparecer los versículos, pero a nosotros nos interesa que utilice su Biblia. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 2, 21, 23. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Repita conmigo, dejándonos ejemplo, ¿cierto? Para que seáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ya hablábamos también de los dones del Espíritu, ¿cierto? De la benignidad. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga mente. Entonces acá principalmente para eso fuimos llamados, no solamente yo, ni tú, sino todos. ¿Ya? Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo. Entonces, para resumir un poquitito, Jesús como Maestro es nuestro perfecto ejemplo. Y ahora también me gustaría que me pudiesen acompañar a Primera de Timoteo, capítulo 4, del 11 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 11 al 16. ¿Lo encontramos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén?
Dice así: esto manda y enseña. Ya, os manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Qué dice de nuevo? Ejemplo de los creyentes en qué. Y acá, por favor, imagínense esto en grande: palabra, conducta, amor, espíritu y la enseñanza. Repito: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y la enseñanza. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos de los presbiterios. Ocúpate en todas esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ya. Quería compartir con ustedes esta pequeña introducción y ahora también quiero orar al Señor, a nuestro Padre, que es fiel y es justo. Amado Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te doy gracias por permitirme estar acá entregando un mensaje, una enseñanza, una prédica, Señor. Te pido y te ruego y clamo, Señor, que sea el Espíritu Santo guiando cada una de mis palabras, Señor, que salgan por mi boca. Oro que si hay algo que tú quieras cambiar, modificar, Señor, yo solamente soy un instrumento a tus manos, Señor Jesús. Quiero que tú me utilices, quiero ser solamente un medio, Señor. Guíame, oriéntame y acompáñame, Señor. Y saca cualquier distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, para que seamos oidores, y no solamente oidores, sino también hacedores de palabra, porque tenemos el ejemplo que es perfecto, que es Jesús. Amén. Sí, Señor. Hay maestros que hacen cátedra y apología del lenguaje, ¿ya? Pero no han vivido y no han practicado nada o muy poco de lo que enseñan. Enseñan de sencillez y humildad, pero su corazón está puesto en las riquezas y los deleites del mundo. No digo que esté mal tener su casa, tener su auto, trabajar para tener y vivir cómodamente, pero que su corazón no esté depositado en eso. El Señor nos va a ir añadiendo, ¿ya? Jesús a los 12 años enseñaba a los maestros de la ley, ¿cierto? Jesús es el maestro por excelencia, es el maestro perfecto. Ha vivido todo lo que enseña, nos deja ejemplos comprensibles, y acá yo también hago un poco la analogía y la comparación. Yo no me comparo con el Señor, siempre trato de buscar su ejemplo, pero el de la maestría. Como la mayoría sabe, yo soy profesor, y si en la universidad me hubiesen enseñado un poco de la pedagogía de Jesús, habría tenido prácticas pedagógicas mucho más exitosas, pero como no fue tarde, aprendí y también la he interiorizado para aplicarla y enseñar. Entonces nos deja ejemplos comprensibles. Se preocupa que su enseñanza tenga un significado, ¿ya? Para nosotros, a través de su ejemplo, nos permite conocer parte del reino de Dios. Él es el varón perfecto y santo. Amén. Entonces Jesús como maestro es nuestro perfecto ejemplo. Jesús es el único maestro que pudo demostrar todas sus enseñanzas en la vida. Y está aquí en la palabra, ¿cierto? Jesús enseñó perdonando. Jesús enseñó el amor, amando, ¿cierto? Jesús enseñó la misericordia siendo misericordioso. Jesús enseñó la obediencia siendo obediente, ¿cierto? Jesús enseñó la completa confianza en el Padre. ¿Y cómo lo hacía? Confiando, ¿cierto? Jesús enseñó a enseñar, enseñando. Amén. Jesús enseñó sobre la relación con Dios, teniendo íntima y constante comunión con el Padre. Entonces Jesús enseñaba, pero enseñaba también con su ejemplo. Ahora les invito a que podamos ir a Juan 14, del 12 al 14.
Repito, Juan 14, 12, 14, para que pueda buscar. Muchas gracias. Dice, de cierto os digo. Recuerden que nuestros pastores siempre nos dicen, cuando dice de cierto, hay que prestarle harta atención, ¿eh? Dice, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿cierto? Amén. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Siempre es para que el Padre sea glorificado. Amén. Por ejemplo, Jesús tomaba una situación difícil, puede tomar una situación difícil también de nosotros, como una oportunidad para enseñar cómo se debe confiar en el Padre. De repente nosotros pasamos una situación difícil y como que empezamos a tambalear un poquitito, así como empezamos a dudar, ¿ya? Bueno, no siempre, pero en momentos de escasez, por ejemplo, de alimentos, que eso pasó mucho, los discípulos se ponían nerviosos, empezaban a sacar cuentas, decían, oh, no va a alcanzar, chuta, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Pasaron por tempestades también, desiertos, enfermedades y situación de muerte. Pero hay un ejemplo muy, muy claro en la palabra, que ahora sí le invito a Juan 11, 41-43. Juan capítulo 11, 41-43, que dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿quién? De la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén, ¿cierto? Entonces Jesús aprovecha de dar una enseñanza aquí también a aquellos que están ahí, ¿ya? Que están observando, para que vean que cuando claman al Padre, sin dudar, con fe y confianza, Él hará milagros. La fe debemos depositarla en la perfecta voluntad del Padre y no en nuestra propia voluntad. Amén, ¿cierto? También Jesús nos enseña a tener una íntima y directa relación con el Padre a través de la comunión, que ya al principio lo anticipaba un poquito, ¿cierto? Hay gente, espero que no aquí, haciendo cosas sin Dios. Hay gente que se levanta sin Dios. Hay gente que come sus alimentos y no los bendice. Hay gente que va al trabajo y no ora por su trabajo. Hay gente que toma decisiones sin Dios. Hay gente que realiza emprendimientos, proyectos y no primero consulta a Dios. Y déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, que si nosotros hiciéramos esto, hacemos esto, vamos a ir directo al fracaso. Nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque Juan 15, disculpe, versículo 5, y esto lo voy a decir. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repita conmigo, separados de mí nada podéis hacer, pero nada. Por eso, todo nuestro actuar, todo nuestro comportamiento, tanto en el trabajo, en los estudios, en donde sea, en cualquier ocupación, siempre con el Señor. Por eso Jesús nos enseña a que se haga en nuestra vida la voluntad perfecta de Dios. Romanos 8, 28, Dios promete obrar todo para nuestro bien.
Y repito, dice todo para nuestro bien. Entonces, descanse en la perfecta voluntad del Padre. Dios promete obrar todo para nuestro bien. El que confía en Dios, en todo le toma en cuenta. Y a Dios debemos darle el segundo lugar, el tercero, el primer lugar. El que confía en Dios, en todo le toma en cuenta. Y a Dios debe darle siempre el primer lugar. Jesús es el ejemplo. Esta palabra ejemplo va a salir muchas veces, ¿eh? Jesús es ejemplo de cómo es una relación con Dios. En Juan capítulo 13, 21, dice así. Juan 17, versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A mí me gusta mucho la palabra del Señor porque Él no es relativo, es como que no anda con grises. ¿Es todo o es nada? ¿O está bien o está mal? ¿Amén? Entonces Él siempre dice la palabra todo o es nada. Y eso a mí me encanta porque no nos deja espacio para confundirse. ¿Ya? Entonces, como leía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo quiero hacer un comentario aquí. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿cierto? Damos muy mala enseñanza cuando no tenemos unidad. Repito, que damos muy mala enseñanza cuando no tenemos unidad. Cuando como iglesia mostramos unidad, es decir, damos el ejemplo, le estamos dando una enseñanza a este mundo fragmentado y dividido. Por eso es importante siempre la comunión, la unidad, también la coinonía, ya para dar ejemplo también. Otro punto importante es Jesús nos enseña a unificar armónicamente el conocimiento con la sabiduría. Conocimiento, sabiduría. Ambas juntas, ninguna por separada. Si hay conocimiento sin sabiduría, es muy fácil ser engañados. Amén. Es muy fácil que nos confundamos e incluso que nos alejemos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Por eso, hermano, siempre es bueno escudriñar la palabra, estudiar, pero por ejemplo la teología no es para todos, ¿ya? Porque de repente, al conocer mucho y no tenemos sabiduría para administrar este conocimiento, lo más probable es que nos confundamos, nos perdamos, nos apartemos. Por eso siempre hay que clamar con temor a Dios, que el Espíritu Santo nos revele y nos guíe. Amén. Y aquí en la palabra tenemos todo lo que es necesario para nuestra vida. Amén. Aquí está todo. Entonces es importante el conocimiento y la sabiduría. Por eso le invito a que vayamos a Mateo 13, versículo 54. Mateo 13, versículo 54. Y dice así: y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, ¿cierto? Y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Había gente que no entendía qué pasaba, ¿cierto? ¿De dónde sacaba tanta sabiduría ese tal Jesús? ¿De dónde sacaba estos milagros ese tal Jesús? No lo entendían. Jesús también enseñaba donde habitualmente enseñaban los sabios de aquel entonces. Estamos hablando aquí de los fariseos, de los escribas, donde le hacía ver su hipocresía, ¿cierto? Que ellos, conociendo la verdad y enseñando la ley, no la obedecían. Por eso es importante ser hacedores de palabra. Y en Lucas 2:39, repito, Lucas 2:39, después de haber cumplido con todo
lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. También más abajo en Lucas 52, reafirma nuevamente lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces acá, en cuanto a lo que dice, y el niño crecía en estatura y sabiduría, yo igual pensaba en Elián. Elián es mi hijo, ¿cierto? Y como padre, y esto es un llamado para los padres, también para las madres, obviamente, como padres no desaprovechemos los errores de nuestros hijos para enseñarles sabiduría. ¿Ya? Si su hijo se equivoca, instrúyalo, corríjale, pero siempre en base a la palabra del Señor. Llénelo de sabiduría. ¿Ya? Después, continuamos, dice, Jesús es el maestro por excelencia. Si nosotros seguimos las pisadas de Jesús, a esto se les llama ser un discípulo. Cuando nosotros seguimos al maestro, a este maestro por excelencia, al maestro de maestros, esto se llama ser discípulos de Cristo. Usted, bueno, también me incluyo, nosotros, cuando proclamemos o llevemos la palabra de Dios a las personas, usted tiene que tener la convicción y la certeza de que la palabra tiene poder para cambiar a las personas. Y es el Espíritu Santo quien convence ¿de qué? De pecado. O sea, no es usted, ni tú, Felipe, ni yo lo que cambiamos a las personas. Es el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Amén, ¿cierto? También hay mucha Biblia que el mundo va a leer en un cristiano. Y acá quiero repetirlo porque puede que nos confundamos. Hay mucha Biblia que el mundo va a leer en un cristiano. Nosotros somos la Biblia de muchas personas. ¿Ya? No me refiero a cristianos, a hermanos en Cristo, porque nosotros sí utilizamos la Biblia, ¿cierto?, para estudiar. Pero la gente del mundo va a leer mucho de la Biblia a través de nosotros. Porque hay muchas personas que van a ver el perdón de Dios en nosotros, van a ver la honestidad de Dios en nosotros, van a ver el carácter de Jesús en nosotros. Y al igual como le preguntaban a Jesús, ¿de dónde sacas ese conocimiento y esa sabiduría? Eso nos van a preguntar. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué tuviste la oportunidad de robar y no lo hiciste? ¿Por qué devolviste ese dinero si era una gran cantidad de dinero y más encima la despensa estaba un poco vacía o muy vacía? ¿Cierto? ¿Quién te enseñó? En estos tiempos nadie hace eso, nos van a decir. Aquí el que puede, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, porque eso es lo que el Señor nos pide que hagamos, porque ese es el ejemplo, con mayúscula, que sigo de Jesús. Él es nuestro perfecto maestro. ¿Y por qué somos diferentes a los demás? No porque seamos los mejores, sino porque seguimos al mejor de todos, que es Jesús. Él es nuestro perfecto maestro y nos enseña con el ejemplo. Ahora me gustaría que nos dirijamos un poco a lo que tiene que ver con la enseñanza, la maestría o este carácter de docente del maestro, de Jesús. Me gustaría que me acompañe a Marcos, capítulo 4, versículo 30. Y lo que sale aquí es hermoso, mi hermano, mi hermana. Es hermoso. Porque yo, cuando planifico mis clases, ya sea de lenguaje o matemática, trato de pensar también en
¿Cómo puedo enseñarles? ¿Cómo puedo dar el ejemplo? ¿Cómo puedo darle un ejemplo que comprenda? Y acá dice, Marcos 4:30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Entonces yo pensaba, Jesús también se preocupaba de eso. Se preocupaba de qué ejemplo nos va a dar, con qué cosa de la vida cotidiana nos puede enseñar. Se preocupaba cómo puedo ilustrarlo y mostrarlo para que me comprendan. Porque si viajamos en el tiempo de Jesús, el pueblo en su mayoría eran trabajadores, tenían muy o baja o nula formación académica, intelectual, pero Jesús se preocupó en su maestría hasta de eso, de cómo acercar el reino de Dios de una manera que las personas de ese entonces pudieran comprenderla. Y ese principio también trasciende hasta hoy en día. Entonces, está como profesor pensando o buscando el mejor ejemplo, la mejor forma para que comprendan, enseñarnos algo que nos sea útil. También ilustrar con cosas familiares o comunes para nosotros, para mostrar la grandeza de Dios. Y ahora igual viene un punto de esto de la maestría de Jesús. Colocábamos primero que el Señor prepara sus enseñanzas, pero también Jesús enseña con autoridad. Algo que se ha perdido mucho en la aula de clase, ¿ya? Pero Él enseña con autoridad. Hay maestros que hacen cátedra o que hacen discursos rimbombantes, ¿cierto? Incluso hay unos que levantan la voz más de la cuenta, desmesuradamente, para verse con autoridad y santidad. Mas Jesús, nuestro perfecto ejemplo, lo respaldaba el Padre, le daba autoridad, lo respaldaba su carácter, que aportaba su autoridad, sus obras y, algo muy importante, la verdad. La autoridad no es que golpea la mesa más fuerte, no es el que grita más fuerte, sino que la autoridad es respaldada por el Padre, por el carácter, las obras y la verdad. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es Jesús. En cuanto al Padre, a este respaldo del Padre del que estaba hablando, todos los milagros que hizo Jesús fueron para glorificar ¿a quién? Al Padre. Ayudar a los demás y demostrar que era el Hijo de Dios. En cuanto al carácter, Jesús era manso, justo, benigno, sabio, infinita en sabiduría, y clamemos al Señor de que tengamos parte también de ese carácter en nuestra vida y también de la mente de Cristo en nuestra vida. El carácter, la mente de Cristo. Y en cuanto al que Jesús enseñaba con autoridad, también hace referencia a la verdad. La verdad tiene algo muy particular, mi hermano, mi hermana. La verdad se sostiene por sí sola y siempre se sobrepone a la mentira. En cambio, la mentira, para sostenerse, necesita de pequeñas mentiras, ¿cierto? Cuando usted aprende una verdad o enseña una verdad, esta perdura en el corazón de las personas, porque Jesús enseña con autoridad, porque Él enseña la verdad. Amén. De repente, cuando estamos en un diálogo con una persona, nos cuesta decir la verdad. Nosotros la tenemos clara, ¿cierto? Tenemos clarito cuál es la verdad, pero nos cuesta decirlo, porque hoy se puede incomodar. Pero usted entregue la verdad, pero con misericordia y justicia. Anda, con misericordia, disculpe, y gracia. Amén. Jesús, como ya mencionaba, aparte de enseñar con autoridad y preparar su enseñanza, Jesús supo ilustrar sus enseñanzas, hacerlas fácil de comprender. Y aquí entra en juego algo muy, muy, muy importante, que es un recurso que utilizaba Jesús. Y me gustaría que fuéramos a Marcos, capítulo 4:30. Repito, Marcos 4:30. ¿Lo encontramos? Amén. Decía también,
¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y acá me quiero centrar en parábolas. También en Mateos 13, 10, 13, repito, Mateos 13, 10, 13, para que pueda buscar. La idea de que cuando usted busque el versículo no es solo que me oya, sino que usted también lea, vaya apropiándose de la palabra, la comprenda, ¿ya? Dice así: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo. Yo creo que cuando Jesús respondía y hablaba, yo creo que temblaban al tiro porque lo iba a pegar una zamorrea. Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Se refiere a las personas que escuchaban a su alrededor, que no estaban dentro de ese círculo tan íntimo y cercano que eran los discípulos, sino a la gente que estaba alrededor. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún en lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Acá un ejemplo muy claro puede ser de repente cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos y pareciera que no nos escuchan. Como que le entra por una oreja y ni siquiera le entra, o entra y no lo procesa. Así que hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, que viendo evidentemente, observando, no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Una de las formas en que Jesús enseña son las parábolas. Y acá quise profundizar un poquito el significado de parábolas. Y en griego significa colocar al lado. Y este recurso lo usa Jesús para realizar una comparación y semejanza entre lo que es visible y lo visible, lo que es físico y lo que es espiritual. ¿Y para qué? Para entregarnos revelación del reino de Dios. Entonces, para eso Jesús utiliza las parábolas, ¿cierto? Que significa en griego poner al lado, para establecer una semejanza entre lo visible, lo invisible, lo que es físico, lo que es espiritual, para nosotros recibir revelación del reino de Dios. Por ejemplo, tenemos la palabra del sembrador, que nos habla de la palabra y los frutos. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, de lo importante que es estar listos, estar listas. La parábola del hijo pródigo, que es hermosa. El amor del Padre. Nosotros, a través de ese ejemplo, de esa parábola que es cortita, el Señor nos revela una parte del reino de Dios. Y en este caso, el amor del Padre. Y la parábola del grano de mostaza nos revela ¿qué? La fe, ¿cierto? La fe. Entonces, en conclusión, una parábola es una ventana. Mira, vamos a hacer como una analogía, una comparación, una semejanza justamente. La parábola es una ventana desde la cual podemos contemplar un pedacito del reino de Dios, no completo. A través de cada una de estas enseñanzas y parábolas, nosotros podemos ver un pedacito del reino de Dios. Imagínese usted en su casa, en el sillón, mirando por la ventana. ¿Usted ve todo? ¿Ve solamente un pedacito? Para ver otro pedacito tiene que ir a otra ventana. Y a otra ventana para ver otro pedacito. Entonces, una parábola es una ventana desde la cual nosotros podemos ver una parte, un pedacito del reino de Dios. Amén. También otro aspecto importante es Jesús enseñó de una forma reveladora. Pasamos que Jesús preparaba su enseñanza, enseñaba con autoridad,
enseñaba de forma ilustrada y Jesús también enseñó de forma reveladora. Y hay un ejemplo muy, muy claro en Juan 8, 7, 10. Y este sí lo pido que lo busquen para que lean junto a mí. Juan 8, del 7 al 10. ¿Lo encontró? Amén. Dice así. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿cierto? El contexto es que había una prostituta, ¿cierto?, que iba a ser apiedrada por un grupo de personas, ¿cierto? Y ahí apareció Jesús y aprovechó eso para enseñarnos. Dice, para arrojar la piedra contra ellas. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, que el que arroje la primera piedra, o el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Y por qué Jesús enseña de una forma reveladora aquí? No fue necesario que Jesús expusiera los pecados de cada uno de los que estaban ahí presentes. Él, en su infinita sabiduría, solo hizo una afirmación, que es: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No apuntó a nadie. Y con esta afirmación, cada uno empezó a examinarse a sí mismo. Y uno a uno se fueron retirando. Pero también Jesús aprovechó ese momento para enseñarnos que Jesús no nos llama a condenar o declarar juicio o sentencia sobre los demás. Además, Jesús confrontó el pecado de la mujer. No confrontó a la mujer, confrontó el pecado de la mujer, pero con gracia y misericordia. O sea, confrontó el pecado de la mujer, pero con gracia y misericordia. Y esto también me lleva a otro punto que dice: Jesús enseñó de forma confrontadora. No significa confrontar, pelear, por si acaso. De forma confrontadora, pero con gracia y misericordia. Jesús nos enseña y confronta uno de nuestros peores pecados. Y uno de nuestros peores pecados, hermano, hermana, es cuando de repente la fe se nos extravía un poquito. O es cuando tenemos desconfianza. Y perdemos esa confianza en la soberanía de Dios, que Dios tiene bajo control todas las cosas. Sin embargo, de inmediato Jesús aplica gracia y misericordia, como por ejemplo, y aquí sí quiero llevarlos a la palabra, donde Él confronta el pecado de las personas, pero aplica inmediatamente gracia y misericordia. Lo invito a que me acompañe a Mateo 6, 26. Repito, Mateo 6, 26. Y este versículo es hermoso porque como que nos fortalece y nos da confianza, seguridad. Dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Entonces, ¿cuánto más para nosotros? ¿Cierto? Le invito a hacer un pequeño ejercicio de que coloque su mano en su corazón, coloquemos nuestra mano en el corazón y diga: estoy confiado, confiada
nada me faltará. Díganlo, estoy confiado, confiada, nada me faltará. ¿Ve? Al principio cuesta un poquito, pero tenga fe, tenga confianza en la completa soberanía del Padre. También en Mateo 6:30, un poquito más abajo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más para vosotros, hombres de poca fe? ¿Cierto? Entonces Jesús confronta el pecado, y uno de los quizás los peores pecados que podemos tener es que se nos extravíe la fe o que no confiemos o desconfiemos de la soberanía del Padre. ¿Ya? Amén, sí, Señor. Entonces Jesús enseña actualmente también a través de su palabra. Jesús enseñó a niños, a maestros, prostitutas, ricos, pobres, enfermos, gobernadores, sin acepción de persona. Usted no seleccione a alguien, ¿a quién le va a llevar la palabra? Llevarla a todo el mundo, a quien se encuentre. Obviamente preparándose usted también espiritualmente, no va a ser que la otra persona esté más fortalecida en el espíritu que usted. Me refiero a los espíritus que vienen del otro reino, por decirlo así. Ya usted fortalezcase en el espíritu, en oración, en ayuno, para que usted esa batalla espiritual ya la haya ganado primero. Entonces Jesús enseñó a niños, maestros, prostitutas, ricos, pobres, enfermos, gobernadores, sin acepción de personas. Jesús tiene una enseñanza para ti, Débora, para ti, hermano Sebastián, tiene una enseñanza para mí, tiene una enseñanza para todos nosotros. Jesús tiene una característica, una cualidad muy, 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 muy hermosa. Jesús es el verbo, Jesús es el logos, es la palabra hecha carne. Y eso también respalda su autoridad. Me gustaría que me acompañe a Santiago 1, Santiago capítulo 1, 22, que dice así: mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Amén. Amén, ¿cierto? No solamente oír, escuchar, sino ser hacedores de palabra. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, ¿cierto? Por eso es tan importante que nosotros oremos por los misioneros, oremos por los evangelistas, porque ellos igual llegan a los lugares donde nosotros no podemos llegar. Nosotros acá estamos en nuestra congregación, tratamos de evangelizar a aquellos que tenemos más cerca, pero humanamente hablando no podemos ir a Brasil, a Europa, a Asia, no sé. Por eso es muy importante que oremos y también sostengamos a los misioneros, evangelistas, porque ellos llegan a esos lugares donde nosotros no podemos llegar. También 2 Corintios 5, 18, dice así. 2 Corintios, capítulo 5, 18. Y con este ya estoy finalizando. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál ministerio tenemos? Reconciliación. Ese es un ministerio que nos convoca a todos y todas. Entonces, mi hermano, quiero que se quede con lo siguiente. Jesús nos enseña y lo hace con su ejemplo. Amén. Que es perfecto, y por eso y por muchas otras razones más, Él es el mejor de los maestros. Es el maestro de los maestros. Yo solamente con la guía del Espíritu Santo y el buscar y estudiar la palabra mostré un pedacito nomás de Jesús. Pero si usted siente el llamado de ser misionero,
y no sabe cómo ser misionero, ¿quién es el mejor ejemplo? Jesús. Si usted quiere ser intercesora, intercesor, ¿quién es el mejor ejemplo? Jesús. Si usted quiere ser evangelista, ¿quién es el mejor ejemplo? Jesús. Entonces, cuando usted tenga esa pregunta, quiero hacer esto, capaz que el Señor no le va a responder o no le va a afirmar que usted quiera, sino que capaz que le cambie los planes, para la gloria del Señor. Pero si usted tiene una duda de cómo hacer tal cosa, vea el mejor ejemplo, que es Jesús. ¿Ya? Y está todo aquí. Yo solamente hice referencia a la maestría, a Jesús como maestro. Pero también tenemos un Jesús intercesor, tenemos un Jesús tenemos varios ejemplos de Jesús, ya eso quise decir, ¿ya? Así que, amén, mi hermano, le invito a que pueda ponerse de pie, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo de palabra de nuestro Señor. Espero que esta palabra sea pan de vida, ya que la hagamos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor Jesús. Te damos gracias también porque tú nos enseñas, nos instruyes, nos guías, Señor. Te damos gracias por el ejemplo que tú nos has dejado. Te damos gracias porque cuando tú partiste, Señor, subiste a los reinos de los cielos, nos convenía, Señor, que tú fueras, porque tu Espíritu Santo iba a estar con nosotros y está con nosotros, Señor. Está con nosotros y en nosotros para guiarnos, instruirnos, darnos revelación, Señor Jesús, para poder caminar firme contigo, que tú eres el camino y la verdad y la vida, Señor. Nadie va al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Todo, Señor, todas nuestras oraciones las dejamos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Sí, Señor. Invito a tomar asiento.